Pocos comprendieron, al ver el cuerpo de Jesús caer en la cruz, que aquel no era el fin, sino el inicio de una de las jornadas más misteriosas y poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Cuando Él declaró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23:46, lo que pareció un suspiro de derrota fue, en verdad, el hito de un movimiento invisible y divino que estremecería las estructuras del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. El universo físico reaccionó con terremotos, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y los muertos se movieron en sus sepulcros, Mateo 27, 51, 53. Pero en el mundo invisible, donde los ojos humanos no penetraban, algo aún mayor comenzaba. Jesús no cayó en el sueño de la muerte como cualquier otro hombre. No fue vencido por la muerte, sino que entró en ella por elección. En Juan 10:18, Él había dicho con claridad: «Nadie me quita la vida. Yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para retomarla». La entrega en la cruz fue el primer paso de una misión diseñada antes de la fundación del mundo. No se trataba solo de morir por los pecadores, sino de descender hasta las profundidades de la existencia, confrontar el poder del infierno y proclamar una victoria que resonaría por la eternidad. La Biblia ofrece claves espirituales para comprender esta jornada. En el Salmo 16:10, David profetiza: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro, en Hechos 2:27-31, aplica directamente este texto a Jesús, indicando que Él, de hecho, descendería al lugar de los muertos, pero no permanecería allí. Este descenso no fue simbólico. Efesios 4:9-10 dice que antes de subir a las alturas, también descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese lugar es conocido en la teología hebrea como Seol, el mundo de los muertos, una realidad espiritual que albergaba tanto a justos como a impíos, separados por un gran abismo, como se describe en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16. En el Seol había dos regiones distintas. Por un lado, el seno de Abraham, un lugar de consuelo donde reposaban los justos que murieron en la fe antes de la cruz. Por el otro, un lugar de tormento reservado a los impíos, donde no había descanso ni esperanza. En medio, un abismo infranqueable. El alma de Jesús, viva y consciente, descendió hasta ese reino misterioso no como prisionero, sino como rey. No fue a buscar consuelo entre los justos, sino a liberarlos. No fue a sufrir con los impíos, sino a anunciar que la redención prometida finalmente había llegado. Mientras su cuerpo yacía en el sepulcro custodiado por soldados, su presencia se movía entre los muertos. Las almas de los patriarcas, profetas y fieles de la antigua alianza, hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, David y Daniel, estaban allí, esperando en silencio. Hebreos 11 declara que todos estos murieron en la fe, sin haber recibido la plenitud de la promesa. Esperaban, pues sabían que Dios había prometido algo superior, y ahora, frente a ellos, estaba aquel que era la promesa viva. Pero el Seol no estaba habitado solo por humanos. En regiones aún más profundas, había espíritus en prisión, mencionados por Pedro en 1 Pedro 3, 18-20. Estos seres misteriosos, encarcelados desde los días de Noé, habían transgredido límites celestiales. Judas, verso 6, afirma que ángeles que abandonaron su estado original fueron lanzados en cadenas eternas, aguardando el juicio. También en 2 Pedro 2:4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó al Tártaro, reservándolos para el juicio. Fue a estos espíritus a los que Jesús también se dirigió, pero allí su mensaje no fue de salvación, sino de proclamación. El término usado por Pedro es predicó, pero en el original griego el verbo es keruso, proclamar como un heraldo, anunciar victoria. No hubo súplica, no hubo invitación, hubo un decreto. Aquellos que intentaron sabotear el plan divino antes del diluvio, ahora escuchaban del propio Hijo de Dios que el plan había triunfado. La cruz no fue el fracaso del cielo, sino su mayor victoria. El Cordero había sido inmolado, pero estaba vivo, y con él venía la sentencia contra los poderes rebeldes
que pensaron que podían detener el propósito eterno de redención. Esta proclamación no solo silenciaba a los ángeles caídos, también hería el orgullo de Satanás, el acusador, que había edificado su imperio sobre el miedo a la muerte. Hebreos 2, 14, 15 declara que Jesús, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a los que estaban sujetos a la esclavitud por el miedo. Eso era lo que estaba ocurriendo. Las cadenas espirituales estaban siendo rotas, los portones del cautiverio estaban siendo abiertos desde dentro, y las llaves, hasta entonces en manos del enemigo, serían tomadas. Apocalipsis 1:18 registra las palabras del Cristo resucitado: «Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Estas llaves no son metáforas, simbolizan autoridad. Quien tiene las llaves tiene el control. Jesús había venido a la tierra no solo para pagar por los pecados con sangre, sino para retomar lo que había sido usurpado en el Edén, la soberanía sobre la vida y la muerte. No solo despojó a los principados y potestades, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La cruz fue el altar visible, el descenso al infierno, el campo de batalla invisible. Pero mientras las regiones espirituales temblaban en el seno de Abraham, los justos contemplaban en silencio. Siglos de espera estaban por concluir. Aquel que habían anunciado, el Mesías de quien habían profetizado, ahora caminaba entre ellos. Jesús no venía solo de visita, venía como libertador. La promesa en la que habían creído estaba ante sus ojos. El paraíso, como Jesús lo llamó al ladrón en la cruz, Lucas 23:43, no era el cielo definitivo, sino un lugar de descanso hasta que la sangre del Cordero fuera derramada por completo. Ahora, con la justicia satisfecha, con el precio pagado, con la autoridad en manos, Jesús estaba listo para conducir a los justos al destino que por siglos les había sido negado. Y esto marcaría el mayor éxodo espiritual de la historia de la humanidad. No era un movimiento geográfico, sino celestial. No era un retorno a la tierra prometida, sino la entrada definitiva al Santo de los Santos celestial. Jesús no ascendería solo. Llevaría consigo una multitud de cautivos liberados, como dice Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautivo el cautiverio y dio dones a los hombres. La muerte, que reinó desde Adán, había encontrado su fin. La serpiente, que sedujo en el Edén, había sido aplastada. El abismo que separaba a los hombres de Dios había sido vencido desde dentro, y aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra ahora se preparaba para ascender triunfante, no como sufriente, sino como conquistador. El tercer día se aproximaba. Mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos lamentaban en silencio, Jesús caminaba por las regiones invisibles de la creación con una autoridad nunca antes vista. Ya no era el cordero mudo ante quienes lo crucificaron, sino el león de la tribu de Judá, resonando su presencia en cada rincón de la eternidad. Su misión estaba alcanzando su clímax, presentarse no solo como aquel que venció a la muerte, sino como el camino que ahora conduciría a los justos a la presencia de Dios. El movimiento de Jesús entre los muertos no fue discreto. En silencio humano, sí, pero con un impacto espiritual inigualable. Las Escrituras registran de manera sutil, pero poderosa, que algo extraordinario ocurrió cuando Él resucitó. En Mateo 27, 52, 53, leemos que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Este pasaje, tantas veces ignorado, revela que la muerte ya había sido derrotada en su núcleo, y los justos que estaban en el seno de Abraham fueron despertados, no como sombras, sino con cuerpos reales, glorificados, testificando que algo había cambiado. Este despertar no fue solo un milagro aislado, era la señal visible de un éxodo invisible. La multitud de creyentes que esperaba desde generaciones ahora se movía. Jesús, con las llaves de la muerte en manos, lideraba este cortejo triunfal rumbo al cielo. Ya no eran más cautivos del tiempo ni prisioneros de la promesa, ahora eran herederos de la redención
conducidos por el propio autor de la salvación. Esta escena, aunque oculta a los ojos humanos, fue la mayor procesión de la historia espiritual, el justo llevando a los justificados a la gloria. Pablo describe este evento en Efesios 4:8 como «llevó cautivo el cautiverio». Aquellos que estaban retenidos en el paraíso fueron liberados. El acceso al Santo de los Santos celestial ahora estaba disponible no solo para los ángeles, sino para los hombres redimidos por la sangre del Cordero. Y esa redención era eterna, irrevocable. Hebreos 9:12 afirma que Cristo entró en el lugar santo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo redención eterna. La misión estaba siendo sellada con gloria. Pero antes de revelarse al mundo resucitado, Jesús necesitaba presentarse ante el Padre. La redención no estaba completa solo con la victoria sobre la muerte. Era necesario que el sacrificio fuera aceptado ante el trono eterno. Así, tras liberar a los cautivos y despojar a los principados, Jesús ascendió espiritualmente al Santo de los Santos celestial. Ya no estaba en el dominio de la muerte, sino que ahora se presentaba como sumo sacerdote ante el Padre, llevando consigo el testimonio de la sangre derramada. Este momento, aunque no descrito con detalles minuciosos, es el ápice de la redención. El templo terrenal era solo una sombra del verdadero, y ahora el verdadero Cordero se presentaba en el templo eterno. Su sangre no clamaba por venganza, como la de Abel, sino por reconciliación. Su cuerpo herido ya no era señal de dolor, sino de victoria. Y ante el Padre, la justicia divina fue plenamente satisfecha. El cielo, que había guardado silencio durante las horas de tinieblas de la crucifixión, ahora se llenaba de júbilo. Los portones eternos se abrieron para recibir al Rey de la Gloria. El Salmo 24:7-10 resonaba en unísono. «Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh entradas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. ¿Y qué batalla había sido librada? ¿Qué victoria había sido conquistada? La cruz no fue humillación, fue trono. La muerte no fue derrota, fue instrumento. Y ahora, el Cristo glorificado era entronizado en lo alto, por encima de todo nombre, con todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mientras tanto, la tierra aún dormía. El sol del domingo se aproximaba, pero los hombres aún no sabían que todo había cambiado. El infierno había sido sacudido, la muerte vencida, los cielos abiertos. Y cuando la piedra fuera removida, el sepulcro vacío no revelaría un cuerpo desaparecido, sino que confirmaría que aquel que estaba muerto, ahora vivía para siempre. Cuando Jesús resucita físicamente, no regresa solo como un maestro o un profeta. Vuelve como el Hijo del Dios vivo, con gloria, con autoridad, con las llaves en sus manos. Aparece a María Magdalena, a los discípulos, a cientos de testigos, pero su victoria ya había sido conquistada antes incluso de salir del sepulcro. La resurrección era el sello visible de lo que en el mundo invisible ya había sido decretado. La redención estaba consumada. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que ahora el camino está abierto. Ya no hay Seol, ya no hay abismo, ya no hay separación. Los que mueren en Cristo ya no van al seno de Abraham, pues éste fue elevado. Pablo, en Filipenses 1:23, dice que desea partir y estar con Cristo, lo cual es incomparablemente mejor. Ahora, al cerrar los ojos en esta vida, el justo los abre en la presencia del Salvador. El descenso de Jesús al infierno no fue un episodio sombrío, sino glorioso. Su misión no fue solo predicar a los vivos, sino alcanzar a los muertos. No solo venció el pecado en la cruz, sino que desarmó a la muerte en su propio dominio. No solo conquistó corazones humanos, sino que también reivindicó almas que habían esperado por siglos. Lo que él hizo en las tinieblas transformó para siempre la luz. El silencio de la sepultura fue llenado con la voz del Redentor, proclamando victoria donde antes solo había lamento. Esa es la profundidad del amor de Dios. Un amor que no se limitó a la superficie, sino que descendió hasta las raíces de la condenación para arrancarlas. Un amor que no solo tocó a los vivos,
sino que restauró a los muertos. Un amor que no fue pasivo, sino militante, que no se quedó parado en el altar, sino que avanzó hasta el corazón de la tierra para abrir camino para nosotros. Si la cruz fue la prueba de su sacrificio, el descenso al Seol fue la prueba de su autoridad y la ascensión al cielo, la garantía de nuestra esperanza. Jesús no formó parte de la historia. Él redefinió el destino de la humanidad y todo comenzó con una entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, el llamado resuena hasta nosotros. El camino está abierto, el velo fue rasgado, las llaves fueron tomadas, la condenación fue vencida. Nos corresponde a cada uno de nosotros responder, pues aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra lo hizo para que tú y yo pudiéramos ascender con él a las alturas eternas.